El sol del mediodía caía sobre la llanura como una plancha ardiente, sin sombra, sin viento y sin piedad. La tierra estaba cuarteada, reseca, como si hubiera olvidado alguna vez haber tenido agua. Elías avanzaba lentamente, con la camisa pegada a la espalda por el sudor y los labios partidos por el calor. Su caballo, Sombra, dejaba huellas lentas y cansadas, marcando un camino silencioso hacia un rancho que ya no era hogar, solo recuerdo. La temporada había sido cruel. Las lluvias tardaron en llegar. La tierra no dio cosecha. El ganado murió uno por uno hasta que apenas quedaba el animal bajo él. No tenía familia que lo esperara, ni fortuna, ni futuro claro. Solo avanzaba porque detenerse duele más que seguir. Fue entonces cuando vio algo que rompió la monotonía de la pradera. Una forma pequeña, oscura, casi fundida con la tierra, al pie de unas rocas. Al principio pensó que era un animal muerto, pero algo, quizá un instinto, quizá la necesidad de no estar completamente solo, lo obligó a acercarse. Tiró de las riendas, hizo que Sombra bajara el paso y se acercó despacio. Lo que encontró era una mujer apache. Su cabello negro estaba lleno de polvo y sangre seca adherido al rostro. Tenía un corte profundo en el costado y el tobillo hinchado en una posición que delataba fractura. Su respiración era superficial, pero estaba viva. Sus ojos se abrieron apenas al sentir su sombra. Eran ojos oscuros, fieros, llenos de desconfianza incluso en la agonía. Miraban como una loba acorralada, lista para morder si tenía fuerzas. Elías se quedó inmóvil unos segundos midiendo el peligro. Sabía lo que significaba una apache herida en territorio de colonos. Si alguien lo veía con ella, lo acusarían de traición, lo lincharían sin preguntas. También sabía que si ella había sido encontrada por cazadores de recompensas, estos podían estar cerca. Ningún blanco ayudaría a un apache, y ningún apache confiaría en un blanco. Ella murmuró algo en su lengua. La voz era débil, casi rota. Elías no entendió las palabras, pero sí el tono, una mezcla de advertencia y súplica. Quizá decía aléjate, quizá decía déjame, o quizá decía no tengo fuerzas para temerte. Se agachó despacio levantando las manos para mostrar que no llevaba intención de herir. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que no podía dejarla morir allí, bajo ese sol cruel, como si la vida de ella valiera menos que la suya. Le ofreció agua. Ella dudó. Él la acercó más. Finalmente ella bebió. Elías conocía el peso de la soledad. Una decisión así no se piensa, se siente. Y a veces es la razón la que llega después. Miró a Sombra. Su caballo era lo último que tenía en el mundo. Su compañero, su refugio, su supervivencia. Si lo perdía todo. Volvió la mirada a la mujer. Ella trataba de incorporarse, pero el dolor la derribó de nuevo. Había orgullo en ella, incluso al caer. Orgullo y dignidad incluso en la debilidad. Está bien, murmuró Elías, aunque ella no entendiera su idioma. No te dejaré aquí. La levantó con cuidado, sintiendo lo ligero de su cuerpo y lo grande del esfuerzo que hacía por mantenerse consciente. La colocó sobre Sombra. El caballo relinchó, no de protesta, sino de comprensión. Él también estaba cansado. También sabía lo que es cargar con lo que queda de un alma. Elías tomó las riendas y comenzó a caminar a pie, bajo el sol, junto a su caballo y la mujer. Había dado su último caballo, su única riqueza, su única seguridad, sin esperar nada a cambio, sin saber que ese acto impulsivo y silencioso cambiaría el curso de su destino. Porque a veces las vidas no se transforman en grandes gestas, sino en un solo gesto de humanidad donde todo parece perdido. El camino hacia el rancho fue lento, doloroso y silencioso. Elías caminaba junto a su caballo, sintiendo cómo cada paso levantaba polvo que se adhería a la piel y al cansancio. La mujer apache, Aiyana, aunque él aún no sabía su nombre, se mantenía en el lomo del animal apenas sujeta, respirando con dificultad, aferrándose al cuero de la montura como quien se aferra al último hilo que la sostiene al mundo. Elías evitaba mirarla demasiado. No sabía qué se suponía que debía sentir. Era un gesto simple, ayudar a alguien moribundo. Y sin embargo, la presencia de aquella mujer borraba cualquier certeza. Sabía que se estaba colocando en el camino del conflicto. Sabía que los hombres de la región no perdonaban a quien cruzaba sus fronteras culturales. Pero sobre todo sabía que por alguna razón que no podía explicar, no lamentaba haberla encontrado. Cuando al fin divisó el rancho, su corazón se tensó. Desde lejos, la silueta de la casa parecía igual a como la recordaba.
el establo, la cerca, el molino de agua cansado por el viento. Pero a medida que se acercaba, algo estaba distinto. La tierra alrededor estaba más seca, las cercas rotas, la puerta principal abierta de par en par como una boca vacía. Sombra relinchó suave, como si también reconociera lo que había pasado. Elías se detuvo delante del portal. La casa no estaba abandonada, estaba vaciada, como si alguien hubiera retirado algo más que los muebles, como si hubieran sacado el alma del lugar. La puerta colgaba torcida. Entró y el golpe del vacío lo aplastó. No quedaba nada, no sus herramientas, no sus mantas, ni siquiera la mesa donde solía comer. Un silencio profundo llenaba el aire, un silencio que no era tranquilidad, sino ausencia. Había huellas de botas en el suelo, rastros de cuerdas, marcas de haber cargado cosas. No tuvo que buscar una explicación. La sabía. El banco había ejecutado la deuda. Sus cosechas fallidas, la sequía, el ganado muerto, todo había llevado a lo inevitable. Y mientras él vagaba, intentando salvar lo poco que le quedaba de humanidad, le habían arrebatado la tierra que llevaba el apellido de su familia desde hacía 2 generaciones. Aiyana observaba desde la puerta, pálida, sostenida sobre el caballo. No entendía el lenguaje, pero sí comprendía la mirada del hombre. La derrota tenía un rostro universal. Elías quiso sentirse furioso. Quiso gritar, derribar la cerca, romper lo que ya estaba roto. Pero no quedaban fuerzas para la rabia. Estaba exhausto en un nivel más hondo que el cuerpo. Era la clase de cansancio que vacía el espíritu. Respiró profundamente, dejando salir el aire como si le doliera. «Bueno», murmuró sin esperar respuesta. «Esto es lo que queda». Entonces recordó la mujer a su lado. No podía dejarla allí, débil, expuesta, a punto de colapsar. Tomó una manta que aún colgaba en un clavo, la única cosa que no había sido robada o llevada, y la extendió dentro de una pequeña cabaña, al fondo, una construcción temporal que él había levantado para almacenar herramientas. Ahora, irónicamente, era lo único que podía usar como refugio. La ayudó a bajar del caballo. Aiyana apretó los dientes para no gritar cuando su pie herido tocó el suelo. Él la sostuvo con firmeza pero sin brusquedad, y por primera vez ella no apartó la mirada. No con miedo, sino con reconocimiento. 2 personas sin nada. Ninguno tenía un hogar. Y sin embargo allí estaban, juntos. El silencio entre ellos no era incómodo. Era necesario. Un puente invisible se había formado no de palabras, sino de la simple verdad compartida de haber perdido todo. Elías no sabía si la vida le había quitado lo que necesitaba o si estaba abriendo espacio para algo nuevo. Pero ese día, en aquella choza pobre y vacía, algo empezó a reconstruirse, aunque ninguno de los dos pudiera verlo todavía. La pequeña choza que quedaba en pie era humilde, hecha de tablas viejas y barro endurecido. Apenas tenía espacio para 2 personas, pero el techo no filtraba, y eso ya era una bendición en esas tierras castigadas por el sol. Elías se movió dentro con pasos lentos, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper la frágil tranquilidad que se había formado entre ellos. Aiyana estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Sus respiraciones eran cortas, tensas. Su tobillo se había hinchado aún más durante el viaje, y la fiebre se notaba en el brillo apagado de sus ojos. Aunque el cuerpo de la mujer parecía frágil en ese momento, había algo en su mirada que no se doblegaba. Tenía la dignidad de alguien que aún herida se consideraba entera. Elías buscó dentro de un viejo cofre, el único objeto que no se habían llevado. Logró encontrar un pequeño frasco de alcohol, unas vendas y una aguja oxidada. No era mucho, no era lo suficiente, pero era lo que tenía. «Voy a ayudarte», dijo él en voz baja, aún sabiendo que ella tal vez no entendiera. Aiyana entrecerró los ojos, alerta. No confiaba en él, no podía, pero tampoco tenía fuerzas para alejarlo. Elías se acercó despacio, mostrándole sus manos vacías sin intención de daño. Ella observaba cada movimiento como un animal salvaje que todavía no decide si el ser frente a él es enemigo o salvación. Cuando él tocó su tobillo para examinarlo, ella apretó la mandíbula, pero no apartó la pierna. La fractura no era limpia, necesitaba ser inmovilizada. «Esto va a doler», advirtió. Aiyana no respondió, pero su mirada fue clara. «Haz lo necesario». Elías acomodó los huesos con cuidado. No había anestesia. No había más alivio que la respiración contenida. Aiyana soltó un gemido seco, breve, como el desgarrón de una rama bajo peso. Pero no gritó, no se quebró. Su fortaleza era intensa, casi intimidante. Cuando él terminó, envolvió el tobillo en vendas improvisadas y usó 2 ramitas rectas para formar una tablilla.
Después limpió la herida de su costado. La sangre vieja se había mezclado con tierra y sudor. El alcohol ardió como fuego sobre la piel. Esta vez ella sí cerró los ojos, los puños apretados, los dientes tensos. «Lo siento», murmuró él. Ella exhaló lentamente como si esa respiración fuera una respuesta. Cuando terminó, Elías preparó una infusión de hierbas que recordaba haber visto usar a su madre años atrás. Algo para la fiebre, algo para el dolor. Le ofreció la taza. Aiyana la olió, desconfiando al principio. Luego bebió. Pasaron unos minutos en silencio. Elías se sentó al otro lado de la choza, dándole espacio. Encendió una pequeña fogata para espantar el frío de la noche que se asomaba. El fuego crepitó, llenando el aire con un resplandor leve y cálido. La luz dibujó sombras sobre el rostro de ambos. Ella habló primero. «Aiyana», dijo tocándose el pecho. Su voz era baja, ronca. Elías levantó la mirada. Entendió. Era su nombre. «Aiyana», repitió él despacio. Ella asintió apenas un movimiento. Él se señaló. «Elías». Aiyana lo observó durante un largo momento, como si midiera el peso del nombre en el aire. Entonces dejó caer la cabeza hacia atrás, más relajada. No era confianza. Todavía no. Era algo más primario, más frágil, la aceptación de que no estaba sola. Elías la cubrió con la manta. No habló, no preguntó, no exigió agradecimiento. Solo se quedó allí, vigilando el fuego, mientras la noche caía silenciosa sobre los dos. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese fue el momento exacto en que sus destinos comenzaron a entrelazarse. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, casi frágil. Elías continuó cuidando de Aiyana, cambiándole las vendas, preparando hierbas, ayudándola a beber agua cuando la fiebre subía. Ella, a su vez, lo observaba con una atención que no era desconfianza, sino evaluación. Quería entender quién era aquel hombre que había sacrificado su caballo por ella. No tenía sentido. No en el mundo que ella conocía, no entre los pueblos blancos. Algo en él era distinto, pero aún no sabía qué. Aiyana se recuperaba lentamente, y aunque aún no podía caminar, el color regresaba a sus mejillas y su mirada se volvía más alerta. A veces lo ayudaba con señas a identificar plantas o corregía un movimiento de sus manos cuando colocaba la tablilla. No compartían idioma, pero la necesidad había creado un lenguaje propio entre ellos. Sin embargo, esa serenidad no podía durar. No en un lugar donde los rumores viajaban más rápido que la lluvia. La tarde del cuarto día, mientras Elías estaba afuera partiendo leña con el hacha gastada, escuchó el sonido que más temía. Casco de caballos acercándose. Varios. No uno. Sombra, su caballo, levantó la cabeza inquieto. Elías dejó el hacha caer al suelo. Por el camino polvoriento venían 4 hombres, todos vecinos de la región. Hombres duros, curtidos por el sol y la violencia que siempre acecha las fronteras. Entre ellos estaba Ward Sullivan, un ranchero conocido por su odio inquebrantable hacia los apaches y por tener la puntería y la lengua más afiladas de los alrededores. Ward sonreía, la clase de sonrisa que anuncia problemas. «Vaya, vaya, Elías», dijo mientras desmontaba. «Escuchamos que regresaste y que no venías solo». Elías sintió que el aire se espesaba. No dijo nada, no negó, no afirmó, solo mantuvo la espalda recta. Uno de los hombres escupió al suelo. «Dicen que trajiste a una apache a tu rancho», continuó Ward. «Una espía, una salvaje, una de esas que mataron al hijo de mi primo». Aiyana, desde adentro de la cabaña, escuchó las voces. Se tensó, sabía que venían por ella. Ward dio un paso adelante, apoyando la mano en la culata de su revólver. «No vine a discutir, Elías, entréganosla, no es asunto tuyo. Ya sabes cómo es esto». Elías podía sentir el pulso retumbando en su cuello. Podía recordar cada cosa que había perdido. Cada cosa que le habían quitado. Pero esto era lo único que le quedaba, su decisión. Aiyana no era una posesión, no era un objeto, no era algo que entregar para salvarse a sí mismo. Era una vida, y él la había elegido. «No está aquí para nadie», respondió con voz firme. «La encontré herida. Solo estoy ayudando a una persona. Eso es todo». Ward soltó una carcajada áspera. «¿Desde cuándo ayudamos a los que nos quieren muertos?» Elías no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ninguna serviría. Ward señaló la cabaña. «Te lo digo bonito esta vez, Elías. Déjanos entrar. Entrega a la mujer. Y esto no pasa de aquí». Elías se interpuso entre ellos y la puerta. No tenía armas, no tenía aliados, no tenía tierra, ni siquiera tenía caballo ya. Lo único que tenía era la decisión que había tomado aquel día en el desierto. No. La palabra fue baja pero sólida como roca. El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Los hombres intercambiaron miradas. Sombra bufó como si sintiera la tensión. Ward lo miró con frialdad. «Entonces te acabas de convertir en enemigo, Elías.
y enemigo es enemigo, aunque alguna vez haya sido vecino. Montaron los caballos y se marcharon levantando una nube de polvo. Elías no los vio irse. Se quedó mirando la tierra, respirando despacio. Ayanna lo observaba desde la sombra de la puerta. Ella lo entendió entonces. No era solo que él le había salvado la vida. Él había decidido atarla a la suya. Y esa decisión tenía un precio. Uno que ambos tendrían que enfrentar juntos. La noche cayó espesa como tinta sobre la llanura. Elías cerró las puertas de la choza con una barra de madera improvisada, sabiendo que no detendría a hombres determinados, pero al menos daría tiempo para escuchar sus pasos antes de que llegaran. El silencio afuera era engañoso. Incluso los grillos parecían guardar distancia de lo que estaba por venir. Ayanna estaba sentada cerca del fuego, envuelta en la manta. Su respiración había recuperado ritmo, pero sus ojos seguían atentos, analizando cada sombra en la habitación. Sabía muy bien lo que significaba la llegada de esos hombres. La violencia no terminaría con una advertencia. Habían marcado a Elías y por extensión a ella. Elías bajó la vista hacia sus manos. Parecían fuertes, curtidas, pero vacías, sin tierras, sin herramientas, sin armas, sin caballo. Un hombre que ya no tenía nada que perder podía tener dos caminos, caer o levantarse. Él no sabía todavía hacia cuál estaba avanzando. Se sentó frente al fuego, dejando que las llamas pintaran su rostro con tonos rojos y dorados. El silencio era pesado pero no incómodo. Era un silencio donde las palabras estaban acumulándose, esperando su turno. Ayanna fue la primera en romperlo. Con esfuerzo señaló su propio costado donde llevaba la herida. «Gente de blancos», dijo pronunciando las palabras torpes pero comprensibles. Había aprendido algunas escuchando a comerciantes y soldados en el pasado. Buscaron. «Mi gente. Fuego. Sangre. Muerte». Elías levantó la mirada. No necesitaba más explicación. Había visto ese tipo de violencia. Había escuchado relatos. Había visto huesos blanqueados en la frontera. Ayanna continuó, esta vez tocando el suelo como si la tierra misma pudiera recordarlo. «Mi campamento. Grande, familia, niños, mujeres». Su voz se quebró apenas, pero no lloró. Vinieron hombres por piel, recompensa, orgullo. Los cazadores de recompensas. Hombres que atrapaban y vendían indígenas como si fueran mercancía. Un oficio que existía porque otros lo pagaban. Elías tragó saliva lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. «Corrí», dijo ella tocándose el tobillo. «Caí. Me quedé sola». La palabra sola resonó pesada. Era la misma que él conocía tan bien. El fuego crepitó iluminándolos. Ahora fue él quien habló. «Yo también conocí el fuego», dijo con voz baja. No fue tan rápido ni tan sangriento, pero quemó igual. Miró alrededor, como si buscara algo que ya no estaba. Este rancho era de mi padre y de su padre. No era grande, pero era nuestro. Yo pensé que, si trabajaba lo suficiente, si me quedaba, si aguantaba, todo saldría bien. Qué ingenuo había sido. Llegó la sequía. Los animales murieron. Las cosechas fallaron. Pedí préstamos para salvar lo que quedaba. Y cuando no pude pagar, no necesitaba terminar la frase. Ayanna lo escuchaba con respeto silencioso, no con lástima, con entendimiento, porque la pérdida era un idioma que ambos hablaban. Y ahora, continuó él, me quedé sin nada, ni hogar, ni familia, ni siquiera un caballo. Ayanna lo miró largo rato. Luego, con esfuerzo, extendió una mano y tocó el suelo entre ellos. Un gesto apache antiguo, reconocimiento compartido del dolor y de la lucha. No era consuelo, era aceptación. Elías hizo lo mismo. Depositó su mano, abierta junto a la de ella, sin tocarla, pero cerca. El fuego seguía ardiendo entre ambos como un guardián. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Ayanna en voz suave, casi un susurro. Elías sostuvo su mirada. «Porque nadie me ayudó a mí cuando lo necesitaba». Ayanna cerró los ojos un momento. La respuesta la comprendía. La llevaba en la sangre. El viento se coló por las rendijas, haciendo que la llama danzara. No hicieron promesas. No hablaron de mañana. No dijeron lo que empezaba a crecer allí, lento, silencioso, profundo. Pero esa noche, dos vidas rotas se reconocieron. Y ese reconocimiento fue el primer lazo real entre ellos. La mañana siguiente no trajo alivio, sino una claridad que cortaba. Elías despertó antes que el sol, como solía hacerlo cuando aún era ranchero pleno. El silencio del amanecer era distinto ahora. No era paz, era preparación. Sabía que los hombres de Ward volverían. La pregunta no era si, sino cuándo. Ayanna seguía dormida, pero su respiración era más tranquila que en días anteriores. La fiebre había cedido y el color había vuelto a su piel. Su tobillo seguía en mala condición, pero ya no era una herida que la llevaba a la tumba. Su cuerpo estaba luchando para sanar. Su espíritu nunca había dejado de hacerlo.
Elías salió a la intemperie. El aire de la mañana estaba frío y casi dulce, un contraste doloroso con la dureza de sus pensamientos. Se puso a trabajar, no porque hubiera mucho que hacer, sino porque el trabajo evitaba que la mente vagara hacia el miedo. Cortó leña, reparó la cerca del corral, aunque ya no quedaran animales. Enderezó la puerta de la choza, aunque no detendría una bota empujándola. Aiyana observaba desde la sombra en silencio. Notaba cómo sus manos sabían hacer, construir, levantar. Había algo digno en él, incluso con la derrota sobre los hombros. Él no era un hombre vencido, era un hombre al que habían intentado quebrar, y todavía estaba de pie. Al mediodía ella hizo un gesto, señaló el campo, luego un matorral al borde del terreno. Hierbas. Para dolor, dijo con esfuerzo. Elías entendió. Ella pedía ayudar, no como deuda, sino como igual. La cargó sobre su espalda con cuidado. Su peso era liviano, pero la cercanía era intensa. La respiración de Aiyana rozaba su cuello, y por un segundo Elías sintió algo que no sabía nombrar. Algo que no era compasión, algo que no era deseo, algo que nacía entre el respeto y la cercanía. Llegaron al matorral. Ella, con señas precisas, le indicó las plantas que debía tomar. Cuáles hojas, cuáles raíces, qué cantidad. Su voz era corta pero firme. Él escuchó, aprendió, obedeció sin sentirse menos por ello. Volvieron a la cabaña. Ella trituró las hierbas con una piedra. Él mantuvo el fuego constante. No hablaron, no era necesario. El trabajo fluía entre ellos como si hubieran vivido juntos por años, no días. Y fue ahí, en esa simple cooperación cotidiana, donde nació el pacto. No se habló, no se juró, no se miraron para sellarlo. Pero estaba allí, firme, tan visible como el humo que se elevaba del fuego. Ella no era una carga, él no era un salvador. Se necesitaban mutuamente. Elías dio un paso más, comenzó a enseñar. Cómo usar un martillo sin agravar el dolor del tobillo. Cómo cortar ramas para reforzar la puerta. Cómo preparar una soga fuerte con fibras secas. Aiyana, a su vez, le enseñó a escuchar la tierra, a reconocer rastros invisibles, a distinguir el pasto pisado por un caballo del que solo tocó el viento, a leer el movimiento de los pájaros para saber cuándo se acercan hombres. Sus mundos eran distintos, pero no opuestos. Solo nunca antes habían sido puestos uno junto al otro. Al caer la tarde, ambos estaban cansados, pero no agotados del alma. Era un cansancio que construye, que afirma que hoy algo se ganó, aunque fuera pequeño. Mientras la luz se desvanecía, Aiyana lo miró, seria, firme. «Gracias», dijo en su lengua. Elías no entendió la palabra, pero sí el tono. Él solo asintió. Y eso bastó. No eran aliados por elección lógica. No eran amigos aún. Y todavía no eran algo más. Pero habían llegado a un punto desde donde ya no se volvería atrás. Se habían convertido en compañeros de vida, aunque la vida recién estuviera comenzando a reconstruirse. El amanecer llegó con una luz suave que parecía derramarse sobre las colinas como leche tibia. El cielo todavía guardaba tintes rosados cuando Mateo salió de la cabaña para reunir leña. No había dormido bien. Su mente seguía atrapada en la mirada de Aiyana, en la forma en que su respiración se había acelerado cuando él le sostuvo la mano, en aquello que ninguno de los dos había querido nombrar. Dentro de la cabaña, Aiyana también había despertado. Ya podía moverse sin dolor agudo, aunque la herida seguía siendo profunda. Sentada en el borde de la cama improvisada, respiró hondo, dejando que el aire frío de la mañana ingresara a sus pulmones. Su pueblo aprendía a escuchar el viento, a entender lo que decía cuando rozaba la piel. Esta mañana el viento traía cambio. Cuando Mateo regresó, la encontró de pie, con un aire distinto, más firme, más claro. No era la mujer quebrada por el viaje, sino la guerrera que había sido siempre. «Hoy», dijo ella suavemente, «necesito contarte algo». Mateo dejó la leña junto al fuego y se sentó frente a ella sin interrumpir. Aiyana tomó un momento. No estaba segura de cómo poner palabras a lo que su pueblo consideraba conocimiento sagrado, pero sabía que este hombre había puesto su vida en riesgo por ella, sin pedir nada, sin intención de dominar, controlar o poseer. Y eso tenía un peso profundo. «Donde yo nací», comenzó, «creemos que cada ser viene al mundo con dos espíritus, el que se ve y el que no se ve. El visible es el cuerpo, la fuerza, la voz. El invisible es lo que nos guía, lo que se ata a la tierra y al destino». Sus ojos se elevaron hacia él oscuros y brillantes. «Cuando llegué hasta tu caballo aquella noche, yo no llevaba solo una herida en la carne. Había perdido algo más. Mi espíritu estaba desorientado. El dolor, la persecución, la muerte destruyen el equilibrio entre ambos espíritus». Mateo escuchó con una solemnidad reverente. Aiyana continuó: «Pero cuando tú me diste tu caballo, tú me devolviste el camino.
No solo me salvaste, me devolviste la parte de mí que yo pensaba perdida. Mateo tragó despacio, sus palabras resonando dentro de él como si tocaran una fibra antigua, algo más allá del entendimiento claro. No lo hice por eso, respondió él casi en susurro. Solo no podía dejarte morir. Ayanna sonrió de manera suave, apenas visible, como un susurro de luz. Lo sé, y por eso es que tiene valor. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, lleno, como si ambos hubieran cruzado un puente invisible. Pero entonces la voz de Ayanna cambió. Se volvió más grave. Mi gente va a venir por mí. Mateo levantó la mirada. No con miedo, sino con una quietud alerta. ¿Y eso es bueno? Ella inhaló, dudó un instante y luego asintió. Sí, pero también significa que pronto tendré que irme. La frase quedó suspendida en el aire como una llama que no sabe si apagarse o crecer. Mateo sintió un tirón en el pecho. No sorpresa, no incomprensión, sino algo más primitivo. La certeza de que iba a perder algo antes de haberlo tenido del todo. Entiendo, dijo. Pero su voz no era firme. Ayanna lo observó despacio, como si cada rasgo de su rostro fuera una palabra de una historia que aún no había terminado de aprender. Luego extendió la mano. Él la tomó sin pensar. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un toque cualquiera. Fue algo que parecía venir desde un lugar antiguo, más profundo que el tiempo y los nombres, como si sus espíritus se hubieran reconocido antes que sus cuerpos. Ayanna habló en su lengua, lenta, cargada de significado. Na-aho-hai. Mateo no entendió la palabra, pero la sintió vibrar en su pecho. ¿Qué significa?, preguntó con la voz baja. Ella lo miró con una intensidad que parecía capaz de atravesar mundos. Significa el que estaba destinado a encontrarme. Durante los días siguientes, la cabaña pareció existir en un mundo propio, aislado del resto de la realidad. Mateo cuidaba el fuego, reparaba cercas rotas, preparaba la comida sencilla pero tibia. Ayanna, aunque aún recuperándose, comenzó a mover el cuerpo con movimientos lentos y silenciosos, como el despertar de un animal salvaje que ha estado demasiado tiempo dormido. No había prisa en ninguno de ellos. No hablaban demasiado, pero cada palabra tenía peso. Cada mirada, un significado que aún se estaba formando. Y sin embargo, el mundo nunca permanece quieto. Una tarde, mientras el sol descendía hacia las colinas, Ayanna se apartó de la cabaña para caminar. Mateo la observó desde la puerta preocupado, pero supo que debía dejarla ir. Ella necesitaba sentir la tierra bajo sus pies. Esa tierra no le pertenecía, no como a él, pero aún así la respetaba. Ayanna caminó hasta un claro pequeño rodeado de matorrales bajos. Allí se arrodilló, no con dolor, con propósito, tomó un puñado de tierra. La sostuvo entre los dedos como si fuera algo precioso. Luego la llevó al pecho, justo sobre la cicatriz donde la flecha había entrado. Mateo se acercó en silencio, deteniéndose unos pasos atrás. No quiso interrumpir, pero ella sabía que él estaba allí. «La tierra recuerda», dijo ella, en voz baja. Mateo no respondió. Esperó. Ayanna dejó caer la tierra y cerró los ojos. Cuando un guerrero pierde a los suyos, la tierra lo escucha. Pero cuando un espíritu se quiebra, la tierra llora. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. Ayanna giró hacia él, pero ya no había fragilidad en su mirar. Había fuego. Algo que había vuelto a despertar. «Mi gente vive cerca de donde sale el sol», dijo. «No muy lejos de aquí, en verdad. Ellos me están buscando. Se acercan». Mateo sintió como el aire alrededor parecía tensarse, como antes de una tormenta. «¿Estás segura?», preguntó. Ella asintió. «Puedo sentirlos, como tú sientes una tormenta por el olor del viento». Se hizo silencio largo, profundo, como un río subterráneo. «Entonces pronto tendrás que irte», dijo él finalmente. No era una pregunta. Era la verdad, desnuda. Ayanna bajó la mirada un momento como quien acepta una herida que no sangra pero duele igual. «Sí». Mateo apretó los puños. No quería detenerla, no quería retenerla. Sería una falta de respeto. Ella no era algo que pudiera quedarse encerrado. Pero tampoco era un simple paso de viento en su vida. Era la mujer a la que le había dado su caballo. El caballo que representaba su libertad, su futuro, su forma de vivir. Y ella le había dado algo igual de grande, un motivo para sentir otra vez. «Cuando te vayas», dijo él con la voz ronca, «quiero que lo hagas sin dolor, sin miedo. Quiero que vuelvas con los tuyos como caminabas antes de ser herida». Ayanna lo observó y su expresión cambió suavemente, como una ola que se vuelve tranquila. «¿Y tú?», dijo ella, «no vivirás más como si tu destino hubiera terminado. Tú también has estado herido, Mateo, no en el cuerpo, sino aquí». Su mano rozó su pecho, justamente donde el corazón late. Fue un toque pequeño, sin buscar posesión. Solo verdad.
Mateo cerró los ojos. Había pasado años aislado, creyendo que la vida había seguido adelante sin él, creyendo que el mundo ya no le debía nada. Pero ahora sentía que el viento llevaba su nombre otra vez. Aiyana se apartó, pero lentamente, como si algo invisible aún los uniera. Mañana, susurró ella, debo subir al cerro. Desde allí, mi gente podrá verme. Sabrá que sigo viva. Mateo asintió, aunque cada parte de él quería detener el tiempo. Te acompañaré. Ella sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa fácil, una sonrisa verdadera. Sí, respondió. Caminaré contigo, no porque lo necesitara, sino porque lo eligió. La mañana llegó fresca, con el aroma del pasto húmedo y el murmullo distante de un arroyo que corría entre las piedras. El cielo estaba limpio, casi demasiado claro, como si anunciara algo inevitable. Mateo preparó 2 pequeñas cantimploras y un trozo de pan de maíz. No era mucho, pero el camino no sería largo. Lo importante no era la comida, sino lo que ese viaje significaba. Aiyana salió de la cabaña envuelta en un manto de piel ligera. Se había peinado el cabello con cuidado, trenzándolo hacia atrás como una guerrera que se presentaba ante su destino. Su herida ya no sangraba, aunque seguía sensible al tacto. Pero su paso era firme. No era una mujer que necesitara ayuda. Era una mujer que había elegido quien caminaría a su lado ese día. Mateo no dijo nada cuando la vio. Tampoco ella. No hacía falta. Entre ellos las palabras habían comenzado a sobrar. Comenzaron a subir la colina en silencio. El sendero era estrecho, casi formado solo por pasos de animales. La tierra crujía bajo las botas de Mateo y bajo los pies suaves de Aiyana. Más arriba el viento corría libre y tocaba sus rostros como una caricia fría. A mitad de camino Aiyana se detuvo, no para descansar, sino para escuchar. Mateo la observó. Ella inclinó la cabeza, cerró los ojos y su respiración se volvió pausada, profunda. El silencio alrededor se volvió tan grande que se podía escuchar el latido del propio corazón. ¿Los escuchas?, preguntó ella finalmente sin abrir los ojos. Mateo escuchó, pero solo oyó viento y hojas sacudidas. Solo el viento, respondió. Aiyana abrió los ojos. Había en ellos una luz que antes no estaba. Ellos hablan a través del viento. Mi pueblo no grita, no golpea la tierra con fuerza. Se aproxima como los ciervos, quieto, atento, constante. Mateo sintió algo extraño. Un nudo en el estómago. No miedo, no celos. Algo más cercano a la pérdida anunciada. Continuaron ascendiendo. Cuando llegaron a la cima, el mundo se abrió ante ellos. Se veía el valle entero, las praderas doradas, los árboles dispersos, las montañas lejanas como dientes azules recortando el horizonte. Ese lugar no era solo hermoso, era sagrado. Aiyana avanzó hasta la roca más alta y se arrodilló. Mateo se quedó atrás, respetando el espacio. Había aprendido a leer el significado de los silencios. Aiyana colocó ambas manos sobre la piedra, cerró los ojos y comenzó a cantar. No era una canción como las que él conocía. No tenía melodía que pudiera repetirse, ni palabras fáciles de descifrar. Era más bien un llamado al viento, a la sangre, a los espíritus de aquellos que habían vivido y muerto antes que ellos. La voz de Aiyana era suave al principio, luego más firme, más profunda, como si algo antiguo hablara a través de ella. Mateo sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Cuando la canción terminó, el viento dejó de moverse. Fue como si el mundo hubiera atrapado el aliento. Entonces Aiyana abrió los ojos. Ahora ellos saben que vivo, dijo. Mateo bajó la cabeza. No quería que ella viera lo que había en su rostro. Pero ella lo vio igual. Se acercó. Mateo. Él levantó los ojos lentamente. No sé cómo explicarlo, dijo él. No te conocía. No sabía tu nombre. No sabía tu historia. Y aún así, su voz titubeó, quebrándose apenas. Siento que si te vas, algo dentro de mí no volverá nunca. Aiyana escuchó sin interrumpir. Sus ojos no se apartaron de él ni un segundo. El destino no siempre une para poseer, dijo ella. A veces une para recordar quiénes somos. Se acercó un paso más. Pero no te equivocas, susurró. También siento lo mismo. Entonces tomó su mano, no como despedida, no aún, sino como promesa de algo que aún no tenía nombre. Y en ese momento, sobre la cima del cerro, el destino no terminó. Apenas estaba empezando a reclamar lo que era suyo. El descenso de la colina fue silencioso pero no calmado. Algo había cambiado en el aire. Mateo lo sentía en su piel, en la forma en que el viento se volvía más frío, más insistente. Aiyana caminaba junto a él, pero sus pasos eran diferentes ahora. Ligeros, atentos, como si escuchara cada sonido oculto entre los árboles.
Cuando llegaron a la cabaña, el sol estaba comenzando a hundirse, tiñendo el cielo en tonos rojizos. Mateo encendió el fuego, sabiendo que esa noche sería la última que compartirían bajo ese techo. Aiyana se sentó cerca de la lumbre, observando las llamas como quien lee una historia en ellas. «No debo quedarme mucho más», dijo, sin girar la cabeza. Mateo apretó la leña entre las manos. «Lo sé». Ella lo miró entonces. Su mirada no era triste ni distante. Era un reconocimiento, una aceptación de algo más grande que ambos. «Cuando mi pueblo llegue», continuó Aiyana, «no sabrán quién eres, no sabrán lo que hiciste. Solo verán a un hombre blanco, y muchos de ellos han perdido demasiado para ver más allá». Mateo asintió. No era un hombre ingenuo. Sabía que la guerra no había terminado. Sabía que seguiría sin terminar por mucho tiempo. «No lucharé», dijo él con calma. «No tendría sentido». Aiyana lo observó unos segundos más, como si almacenara esa respuesta en la memoria de su propia alma. La noche cayó lentamente. Afuera los coyotes aullaron y un búho solitario cantó desde un árbol seco. Pero algo más se sumó al coro del desierto. Un tambor, lento, profundo, como un corazón de tierra. Mateo levantó la cabeza. Aiyana se puso de pie sin decir palabra. Su pecho se elevó con una respiración larga, firme, casi solemne. «Es mi gente», dijo. El tambor no era cercano, pero tampoco lejano. Estaban moviéndose, acercándose, reclamando a la guerrera que pensaban perdida. Mateo sintió el golpe de esa realidad en el pecho. El futuro había llegado. Aiyana caminó hacia él, no como quien se despide, no como quien agradece, sino como quien decide. «Antes de irme», dijo en voz baja, «hay algo que debes saber». Tomó su mano, no como antes, no con delicadeza, con fuerza, con verdad. «En el lenguaje de mi pueblo, cuando alguien te salva la vida, sus espíritus quedan unidos, no como dueños, como compañeros de camino. Aunque nuestros cuerpos sigan sendas distintas, nuestras vidas ya no pertenecen solo a nosotros». Mateo sintió como algo en su interior, algo dormido durante años, despertaba de golpe. «Eso significa», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió tocando su pecho justo sobre el corazón. «Significa que donde vayas yo existo, y donde yo esté, tú estás también». Las palabras no eran poesía, no eran promesa de amor simple, eran pacto. Mateo quedó en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra sería pequeña frente a lo que acababa de escuchar. De repente los tambores se detuvieron. El desierto contuvo el aliento. Aiyana miró hacia la oscuridad, como si pudiera ver figuras que aún no habían aparecido. «Cuando amanezca», dijo ella, «ellos estarán aquí». Mateo tragó despacio. «Entonces», respondió, «todavía tenemos una noche». Aiyana no sonrió, pero sus ojos se suavizaron, como un viento caliente después del invierno. Ella regresó a la cabaña y se sentó junto al fuego. Mateo tomó su lugar a su lado. No se tomaron como amantes, no se abrazaron como despedida, solo se quedaron allí, respirando, compartiendo calor, compartiendo destino. El fuego crepitó. Afuera, el mundo esperaba. Y adentro, el destino seguía trenzando dos vidas que se habían encontrado sin buscarse. La noche no era un final, era una frontera. La noche fue larga, no porque el tiempo se extendiera, sino porque ninguno de los dos quiso cerrarle los ojos. Aiyana permaneció despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos invisibles del desierto. Mateo la observaba de vez en cuando, sin querer interrumpir aquel silencio sagrado. Habían compartido palabras profundas, pero ahora la quietud hablaba por ellos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, no con prisa sino con la suavidad de un susurro, Aiyana se levantó. No habló, no era necesario. Mateo también se puso de pie. Salieron de la cabaña juntos. La mañana estaba helada, con la bruma abrazando los arbustos y el olor a tierra húmeda flotando en el aire. A lo lejos, el sonido débil de pasos, de ramas moviéndose, de algo aproximándose, se hizo más claro. No era tambor ahora, era vida. Una fila silenciosa de figuras surgió de entre los árboles. Guerreros, ancianos, mujeres, incluso niños. Todos vestidos con pieles, cuentas y colores que no pertenecían al mundo de Mateo. Sus cuerpos se movían con una quietud precisa, como sombras que conocían cada piedra del suelo. El primero en avanzar fue un hombre mayor, de trenzas largas y rostro marcado por el sol y los años. Sus ojos se detuvieron en Aiyana, y en ese instante la dureza desapareció. «Aiyana», dijo en su lengua, con voz que era viento y raíz a la vez. Ella respondió igual. No era saludo, era reconocimiento. Mateo no entendió las palabras, pero comprendió la emoción. Un murmullo recorrió a los demás. Algunos bajaron las armas, otros no, pero ninguno avanzó con violencia. Aiyana dio un paso hacia ellos, y luego se detuvo. Giró la cabeza. Mateo no se movió. No supo qué hacer con las manos, con el corazón, con la respiración.
Había esperado sentir devastación, pero lo que sentía era algo distinto. Algo que ardía, sí, pero que no destruía. Ayanna regresó hacia él, muy cerca, lo suficiente para que su respiración tocara la de él. «Tu espíritu está despierto ahora», le dijo en voz baja. «No vuelvas a esconderlo». Mateo quiso decir algo, pero las palabras no llegaban. Ella tocó su mejilla con una mano, un toque pequeño, pero que pesaba como destino. «No te niego», dijo. «No te olvido. No te dejo atrás. Solo camino el camino que me pertenece». Mateo asintió, muy lentamente. «Y yo», respondió con la voz más firme de lo que esperaba, «no volveré a vivir como si la vida hubiera terminado». Los ojos de Ayanna brillaron, no como quien llora, sino como quien recuerda. Entonces algo inesperado ocurrió. El anciano se acercó a ellos. Lo observó a Mateo con una mirada larga, sin desconfianza, sin hostilidad, pero tampoco con suavidad. Era una mirada que pesaba. «Tú diste tu vida por una hija de esta tierra», dijo el anciano ahora en español. Su voz era grave, pausada, profunda. «Eso no se olvida». Mateo sintió como su espalda se enderezaba sola, como si esas palabras lo colocaran en su sitio en el mundo. «Ella vivirá», continuó el anciano, «gracias a ti». El silencio que siguió no fue liviano. El anciano levantó la mano. Ayanna dio un paso a su lado. Era el momento. Pero antes de unirse al grupo, Ayanna se volvió una última vez. Solo una vez. Sus ojos encontraron los de Mateo como si se reconocieran más allá de la carne, más allá del tiempo, más allá de ese mundo que los separaba. «Na'ahojai», susurró, la palabra que ella había dicho en la cabaña, la palabra que él nunca olvidaría. Mateo no respondió. No podía. Solo la guardó dentro, como fuego, como raíz, como destino. Entonces Ayanna se fue. No con prisa, no con dolor, sino con la certeza de quien camina hacia su origen. Mateo se quedó solo frente al amanecer. Pero esta vez no era el mismo hombre que había estado solo antes. Su espíritu, como ella había dicho, estaba despierto. El sol subió lento sobre las colinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire como motas doradas. Mateo permaneció de pie mucho tiempo después de que Ayanna y su gente desaparecieran entre la maleza y los árboles. No sabía cuánto. El tiempo ya no se medía en minutos ni horas, solo en latidos. Cuando por fin regresó a la cabaña, el fuego aún ardía suavemente como si se negara a morir. Él lo alimentó con un pedazo de leña sin pensarlo. Los movimientos le salieron automáticos, como un hombre que regresa al ritmo de la vida después de un sueño que ha cambiado todo. La casa estaba igual que antes, pero Mateo ya no lo estaba. Se sentó en el borde de la cama donde Ayanna había descansado. La manta aún conservaba el aroma leve del humo, del cuero, de algo salvaje y limpio. Puso la mano sobre ella sin necesidad de cerrar los ojos para verla allí, respirando lento, luchando por vivir, mirando el fuego en silencio. No sintió vacío, sintió presencia. Ella no estaba, pero tampoco se había ido. «Na'ahojai», murmuró, probando la palabra con la lengua, sintiendo cómo el sonido vibraba dentro de él. Se quedó así mucho rato. Luego comenzó a moverse, no por obligación, sino por elección. Salió afuera y miró los campos que se extendían más allá del corral. Durante años había dejado que ese terreno se volviera seco, sin cultivo, sin ganado, como si la vida hubiera dejado de tener sentido. Había sobrevivido, sí, pero no había vivido. Ahora lo veía con otros ojos. La vida no estaba perdida, solo estaba dormida. Tomó herramientas que no había tocado en meses. Arregló la cerca caída, acomodó la madera amontonada, reparó una rueda rota del carro, no con prisa, con propósito, como quien prepara un terreno para algo que vendrá. Mientras trabajaba, el viento soplaba desde el este, y Mateo sabía lo que significaba. Era el viento que venía del territorio apache, el viento que había tocado el rostro de Ayanna. No le dolía, no lo envenenaba, no lo arrancaba, lo acompañaba. Al atardecer, cuando el cielo se volvió cobre y violeta, Mateo trajo agua del arroyo. Allí, en el reflejo del agua, vio algo distinto en su propio rostro. No era solo cansancio, no era solo dureza, era algo vivo, algo despierto. Esa noche se sentó junto al fuego, apoyando la espalda en la pared. Tomó un trozo de cuero y comenzó a trenzarlo, recordando cómo Ayanna había movido sus manos, cómo sus dedos bailaban con la fibra como si estuvieran rezando. No creó algo perfecto, no era eso lo importante. Lo importante era que sus manos habían recordado que sabían crear. Mientras las brasas se consumían, algo dentro de él habló. No con palabras, con certeza. Algún día la volveré a ver, no en sueños, no en fantasías, en el mundo real. Allí donde los caminos vuelven a cruzarse cuando los espíritus no han terminado su historia. No sabía cuándo, no sabía dónde, pero sabía que sucedería.
porque el destino no une vidas por capricho, une vidas que se necesitan para recordar quiénes son, y ni la distancia, ni la sangre, ni los nombres podían romper eso. El viento sopló fuerte, atravesando la ventana abierta. No era frío, era un mensaje. Mateo sonrió, y por primera vez en mucho tiempo el fuego en su hogar. No fue solo una llama, fue esperanza.